Hola chicos, bueno, en este video continuamos con el tema del trabajo práctico y ahora vamos a ver cómo realizar el gráfico de una función polinómica. Primero vamos a recordar que una función polinómica es aquella que tiene como fórmula un polinomio. Y habíamos visto que puede estar escrito como suma o resta de términos o también en forma factorizada. Esto quiere decir como producto, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en este caso con polinomios que ya están escritos en forma factorizada, ¿sí? Como los que vimos en el trabajo anterior y poder identificar las raíces y su multiplicidad. Primero vamos a ver una característica general que tienen todas las funciones polinómicas y es que son siempre continuas. Bien, quiere decir que su dominio es el conjunto de los números reales, ya que la x, la variable independiente, puede tomar cualquier valor. ¿Cómo hacemos para realizar el gráfico aproximado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, hallar, por un lado, la intersección con el eje Y. Esto quiere decir la ordenada al origen, ¿bien? ¿Y cómo se busca? Reemplazando a la x por 0. Por otro lado, vamos a buscar las intersecciones con el eje X, quiere decir las raíces. Recordemos que cuando la fórmula del polinomio está escrito en forma factorizada, las raíces se desprenden directamente de analizar la fórmula. Para hacer el gráfico tenemos que tener en cuenta el orden de multiplicidad de las raíces. ¿Por qué? Porque cuando el orden de la multiplicidad de la raíz sea par, la gráfica rebota el eje X. Esto quiere decir que lo toca, pero no lo atraviesa, vuelve, ¿sí? Acá en este punto, que es una raíz, y es de orden par, quiere decir que es doble, cuádruple, sextuple, ¿bien? Se repite una cantidad par de veces. Cuando eso ocurra, el gráfico va a tener esta forma. Pero si el orden de multiplicidad de la raíz es impar, la gráfica atraviesa el eje X. Esto quiere decir que corta, ¿bien? Esto va a pasar cuando la raíz sea impar. Por ejemplo, simple, triple, quíntuple. Cuando se repite una cantidad impar de veces. ¿Bien? Vamos a ver dos ejemplos. Acá tenemos una función simple, x menos 1 al cuadrado. La raíz es 1, ¿bien? Porque es el opuesto de lo que tenemos escrito acá entre paréntesis. Es doble porque tiene un exponente 2. Quiere decir que es una raíz de multiplicidad o de orden par. Por eso la gráfica toca el eje X y rebota. Bien, acá en este punto, en 1, toca y rebota, ¿sí? Esto se debe a que es una raíz de multiplicidad par. Vamos a ver ahora otro ejemplo. X menos 3 al cubo. X igual a 3 es una raíz de orden impar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es triple y el 3, este exponente 3, es un número impar. Entonces, la gráfica atraviesa el eje X. En el punto 3, corta, ¿bien? Atraviesa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que graficar aproximadamente esta función. X más 1 al cuadrado por x menos 2 por x menos 3. Lo primero que hacemos es comenzar a identificar las raíces y su multiplicidad. En el primer factor, si tenemos x más 1, una de las raíces va a ser menos 1. Bien. Como tiene un exponente 2, es una raíz doble. Por lo tanto, multiplicidad par. Esto quiere decir que rebota, la gráfica rebota en el eje X. En el punto menos 1 va a rebotar. Otra de las raíces es x igual a 2. Bien, es una raíz simple. Esta raíz se desprende de este factor. Si tenemos x menos 2, es el opuesto que es 2. Como no tiene ningún exponente, tendría un 1 que no está escrito, por lo tanto es una raíz simple. Esto quiere decir multiplicidad impar, bien, ya que es de orden 1 y el 1 es impar. Entonces, en este punto atraviesa en el eje X. Luego, desde el último factor, vamos a deducir que la raíz es
3, ya que es el opuesto. Como también es una raíz simple porque tiene un exponente 1 que no está escrito, ¿sí? Es nuevamente multiplicidad impar, quiere decir que atraviesa en el eje X, en el punto 3. Muy bien. Una vez que identificamos la raíz y la multiplicidad, vamos a buscar la ordenada al origen, que se calcula, como dijimos hoy, reemplazando a la X por 0. Entonces buscamos la imagen de 0. 0 más 1 al cuadrado por 0 menos 2 por 0 menos 3. Es decir, en cada lugar que está la X, reemplazamos por 0. Resolvemos esta operación y nos da 6. Quiere decir que la ordenada al origen es el punto 0, 6. Bien. Una vez que entonces identificamos las raíces e identificamos la ordenada al origen, lo que vamos a hacer es ubicar los puntos en un sistema de ejes cartesianos. Bien, recuerden que siempre tenemos que dejar entre número y número la misma distancia para ambos ejes. Entonces ubico en el eje X las raíces menos 1, 2 y 3. Y en el eje Y la ordenada al origen. Lo que tenemos que hacer ahora es unirlos, teniendo en cuenta lo siguiente. La gráfica no va a atravesar al eje X en más puntos, porque estas son las únicas raíces. Bien, la función es continua. En menos 1 rebota, quiere decir que tenemos que unir este punto con este. Bien, así de esta manera. Y acá la gráfica no va a atravesar para abajo del eje X, sino que lo toca y vuelve. Por lo tanto va a tener esta forma, ¿sí? Llega a la ordenada al origen y luego de la ordenada al origen unimos con esta raíz. Pero acá en 2 atraviesa, por lo tanto pasa para abajo del eje X y en algún momento vuelve y atraviesa por el 3. Teniendo en cuenta esto, lo unimos y nos queda de esta manera, ¿sí? Fíjense que en menos 1 rebota, bien, pasa por 6, desde 6 va hasta la raíz que es 2, cruza y luego vuelve a cruzar en 3. Y así nos quedó la gráfica. Ahora vamos a analizar el conjunto de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad son todos los valores del dominio, es decir, valores del eje X, para los cuales la función quedó por arriba del eje X. Esto vemos que pasa desde menos infinito hasta menos 1. De menos 1 hasta 2 y también desde 3 hacia más infinito. Es decir, para todos estos intervalos, la gráfica quedó por arriba del eje X. Y el conjunto de negatividad son aquellos valores del dominio para los cuales la función queda por debajo del eje X. Esto ocurre de 2 a 3. Ese es el conjunto de negatividad. Son los valores del dominio para los cuales sus imágenes son negativas. De esta manera, graficamos y analizamos una función en forma polinómica.